¿Deseas conocer cosas intrigantes y curiosas del antiguo Egipto? ¿En concreto deseas saber más sobre sus prácticas sexuales? Quédate con nosotros hasta el final para que no te pierdas detalle. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comencemos. Los tiempos cambian y lo que hoy consideramos una aberración era algo muy normal en la antigua civilización egipcia. Hablamos de algunas prácticas sexuales muy curiosas como pueden ser los matrimonios entre hermanos e incluso entre padre e hija, se llevaban a cabo con el único fin de preservar la pureza del linaje. Estas prácticas en la actualidad pueden considerarse impactantes, incluso hasta perversas o aberrantes, pero la realidad es que en su época y en su ubicación geográfica formaban de la vida de las personas. Según los estudios arqueológicos realizados sobre el antiguo Egipto, estas son algunas de las prácticas sexuales que en nuestros días podrían considerarse como pervertidas. Primero, el incesto. Era una expresión aberrante para los griegos, no así para Egipto, y el faraón Ptolomeo II, procedente de Macedonia, se había enamorado de su hermana Arsinoe y se casó con ella. Este matrimonio resultó ser el primero de una serie de casamientos entre hermanos que se dieron entre los Ptolomeo. Los escritores griegos pensaron que estas relaciones incestuosas se debían al intento de los monarcas de imitar a los faraones de la antigüedad, pero los Ptolomeos se saltaban también por dotar de gran poder a sus mujeres reales. Eran importantes asimismo porque la transmisión del poder hereditario dependía del vientre femenino. Los hijos de una hermana podían ser herederos potenciales. Ptolomeo mantuvo su herencia unida al casarse con su hermana. Uno de los supuestos de estas relaciones incestuosas es justamente mantener la herencia unida y en casa. El acto sexual en el Egipto faraónico, según la evidencia disponible, se representó de una manera natural y sin tapujos, sin que haya otra civilización comparable. Segundo, el matrimonio entre los faraones. Los faraones permitían el matrimonio entre hermanos e hijas con el fin de preservar la pureza del linaje. Según la doctrina monárquica, el faraón era un dios. Eran la principal autoridad, además de ser el intermediario entre los dioses y los hombres. En el caso de Egipto era fundamental no mezclar su sangre divina con la del pueblo. De ahí que el faraón se uniera con miembros de su propia familia, aun cuando no renunciara por ello a desposar mujeres ajenas a la misma y a princesas extranjeras, muchas veces como tributo de guerra. Tercero, la poligamia entre clases dirigentes. La poligamia estaba permitida pero no era frecuente salvo entre las clases dirigentes, que respetando la posición de la esposa en el entorno familiar, mantenían varias concubinas. En el momento de su muerte a la edad de 90 años, Ramsés II aseguraba haber tenido más de 20 reinas y una multitud de concubinas. En los textos antiguos se recoge que fue padre de más de 100 hijos, y lo mismo ocurría con los matrimonios incestuosos, que solo estaban reservados para los faraones. Se cree que había ceremonias religiosas que llegaban a la práctica de sexo en grupos relacionados con los ritos de la fertilidad. Cuarto, los matrimonios a una edad muy temprana. La mujer egipcia gozaba de plena independencia en comparación con otros pueblos. No se encontraba bajo la dependencia legal del marido y no sufría presiones por llegar virgen al matrimonio. Los enlaces tenían lugar a una edad muy temprana. Las mujeres solían casarse con 14 años de edad y los hombres con 16. No había ceremonia de casamiento, se entendía que eran pareja cuando se iban a vivir juntos y se realizaba un contrato sobre la futura crianza y custodia de los hijos. Bastaba con que la pareja viviera junta para que empezara el matrimonio. El objeto del matrimonio era reproductivo, en tanto la infertilidad era motivo de divorcio. Sexto, la prostitución y el sexo oral en el antiguo Egipto. Las prostitutas eran conocidas con el nombre de Kata'od. Se cree que prostitutas especializadas en las relaciones y se distinguían por el color rojo intenso de sus labios. Esta era una práctica aceptada en contraste con el conservadurismo de los romanos, que consideraban el sexo oral como algo impuro. Una de las primeras referencias del sexo oral está incluida en el mito del dios Osiris, después de que el dios Osiris fuera asesinado y descuartizado por su hermano Ses, el dios del mal. Su esposa y su hija viajaron alrededor del mundo recolectando todos los pedazos del cuerpo de Osiris. Al no encontrar su miembro viril, su esposa esculpió un pene en arcilla, lo unió a su cuerpo y le devolvió a la vida a través de una relación
Séptimo, el valor sagrado del semen. Otro mito recurrente para los egipcios es el valor sagrado del semen. Los egipcios creían que el dios Atum, el que existe por sí mismo, se formó de la nada, tras lo cual se masturbó y de su semen nacieron los dioses que le ayudarían a crear y gobernar el universo. Es por ello que los egipcios consideraban el flujo del Nilo como parte de la eyaculación del dios Atum y apreciaban que también el faraón debía contribuir a mantener vivo el río. El faraón de turno encabezaba cada año una ceremonia en conmemoración al acto del dios, que consistía en dirigirse a la orilla del Nilo, masturbarse cuidando que el semen cayera dentro del río y no en la orilla. Posteriormente el resto de los asistentes a la celebración hacía lo propio. Octavo, zoofilia. La zoofilia también aparece mencionada en las imágenes que han llegado hasta hoy, lo cual no resulta extraño, ya que los propios dioses serán representados con rasgos animales. Resulta imposible saber si se trata de algo más que una sátira o si realmente estaba tolerada. Entre los objetos más extraños hallados por los arqueólogos se encuentra un primitivo consolador fabricado con restos del pene de un cachalote. Noveno, la necrofilia. La necrofilia es la perversión sexual de quien trata de obtener placer erótico con cadáveres. En el papiro de Ebers hay constancia de que la necrofilia no estaba censurada. Según este documento, durante el reinado de Amenhotep I se descubrió que los embalsamadores cometían estas prácticas sin que ninguno de ellos fuera castigado por llevar a cabo dicha parafilia, lo cual no significa que fuera aceptado socialmente. Los familiares de las mujeres fallecidas comenzaron a contratar guardias que vigilarán los cuerpos. Cuéntanos qué te ha parecido este contenido. Recuerda recomendarnos, suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.